el segundo orador hoy, que es el licenciado Daniel Marks. Lo conocemos muy bien en la Cámara Canadiense, es socio. Él es director ejecutivo de Quantum Finanzas, una firma de asesoramiento financiero con base en Buenos Aires, y tiene una alianza estratégica internacional con Evercore Partners. Cuenta con amplia trayectoria en el ámbito privado y estatal, ocupa cargos ejecutivos en los que se destaca como líder del departamento corporativo del Banco Río de la Plata, fue director del Banco Central de la República Argentina, fue director gerente de Darby Overseas Investments, director ejecutivo de MBA Merchant Bankers y Asociados, y fue responsable de la reestructuración del grupo Árbol Solo, Inversiones Unidas. También ocupó el cargo de secretario de Finanzas del Ministerio de Economía de la República Argentina en el periodo 2000-2001, fue jefe negociador de la deuda en el año 88 y el 93, y previamente fue miembro del directorio del Banco Central de la República Argentina. Daniel es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? También fue alumno de Ricardo Arriazu. Eso es importante destacarlo. Aprovechando, volviendo a escuchar de él, y varias de las cosas que me voy a referir tienen relación con lo que él acaba de exponer y lo que en su momento enseñaba y sigue difundiendo. Muy bien recordarlo. Bueno. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Yo, como Ricardo, también traje algunos slides para ilustrar los puntos y quizás ponerle un poco de precisión a algunos de los números o conceptos que mencionó Ricardo también, y que yo voy a estar complementando con algún otro elemento también. En ese sentido, a ver... perdón, no estoy pudiendo compartir. Ahí se ve perfecto, ahí se veía bien, por las dudas. ¿Cómo? Ahí se veía bien, hace un segundito habías compartido y se veía bien. Sí, pero yo tengo una presentación abierta. A ver. Acá está. No sé si se está viendo. Se refiere el país de las paradojas, dice. No sé si lo están viendo. Ahora no se está viendo. A ver. Bueno, yo probaré. A ver, perdón. Acá está. ¿Ya estamos? Ahora sí. Perfecto. Bueno, son pocos slides, gracias. Yo lo que quiero señalar es que también, como decíamos, está la crisis, está la oportunidad, y me gustaría por eso marcar ambos, y por eso también hablamos del país de las paradojas, mostrando a Argentina como un caso muy particular. Para empezar, la medición del riesgo. Y esto es importante porque, digamos, los proyectos incorporan esta medición cuando uno tiene que evaluar y tomar decisiones y llevarlos adelante. Estamos en circunstancias muy particulares donde lo que se entiende como riesgo sistémico de país está en niveles muy bajos por la historia, comparados con la historia, y además en Argentina nos encontramos con esta paradoja que no solo es muy alto en relación a los demás, sino que también nos encontramos con situaciones bastante insólitas, impensadas hace no tanto tiempo para Argentina. Esto es, por ejemplo, para empezar, nosotros acá mostramos cómo lo que sería
la percepción del riesgo país como uno de los elementos, y después pasamos a lo que tiene que ver las mediciones de las compañías, vemos países latinoamericanos en esta tabla, donde, digamos, por supuesto tenemos Brasil, 300 puntos básicos de riesgo país medido en dólares, Perú con 82, Colombia 146, pero países que con los cuales nosotros hace no mucho tiempo pensábamos que teníamos muchas ventajas sobre ellos, y acá en la frontera al norte, Bolivia son 677, Paraguay 164, comparado con 1.600 de Argentina, después de haber hecho lo que algunos llaman reestructuración exitosa de la deuda. Digamos, yo entiendo que una de las formas más útiles de medir los efectos de una reestructuración es precisamente sacar de la escena los elementos que hacen que el riesgo sea alto. Y en Argentina nos encontramos que no solo está muy alto, sino que está divergiendo comparado con otros países que han reestructurado. En el mismo momento que prácticamente reestructuró Argentina la deuda, reestructuró Ecuador, y que está con 964. Algunos años antes se mencionó Grecia, que hoy prácticamente tiene un riesgo país llamado cero, esto está en euros, lo demás estaba en dólares. Ahora, esto encima genera una cuestión fuerte sobre las decisiones y el costo de capital para las empresas. Digamos, Ricardo, y en Argentina se menciona, bueno, el problema es el riesgo país, pero decíamos hasta no hace mucho tiempo, yo diría poquitos meses incluso atrás, que en general los balances de las empresas eran más solventes y las empresas más líquidas que lo que uno podía pensar era el país. Y además decíamos que había algunas reglas de juego tales que podían hacer pensar que las empresas podían tener alguna vida propia y un riesgo inferior al mismo riesgo país. Menos de un año y medio atrás, acá mostramos cómo medimos una forma aproximada de lo que sería el costo de capital, que incorpora uno de los elementos que acaban de ser mencionados. Y este costo de capital, acá vemos abajo, al 30 de junio del año pasado, en el promedio de rendimiento de los bonos corporativos en dólares, esto es promedio ponderado, daba el 9,1%. Las tasas de interés en el mundo en ese periodo se cayeron, la tasa libre de riesgo bajó, acá vemos entre puntas 125 puntos básicos, esto es 1,25. Entonces, de haber mantenido la misma estructura del año atrás, tendríamos hoy una tasa de esos bonos, de costo de capital de las compañías, con una base del 8%. En lugar de eso, nos encontramos con el 22,3%. Y esto está explicado por factores que más que compensaron lo que fue la caída de la llamada tasa libre de riesgo. Está el riesgo país en sí mismo, que ha subido, reestructuración de por medio y todo, pero entre puntas ha subido, y las compañías que antes se financiaban abajo de la nación, hoy en promedio se financiarían unos 6 puntos o más, un poquito más, arriba de lo que se financia la nación si uno toma esta vara de medición. Y esto tiene que ver con acciones que hacen a la cuestión
general de la economía, a algunos efectos en los balances de la pandemia, pero acá, por ejemplo, marcamos lo que fue el paso por la circular del Banco Central 7106, que como de alguna manera, independientemente de la capacidad de pago que tienen las compañías de sus obligaciones en moneda extranjera, los induce, para ponerlo suave, a reestructurar su deuda. Y eso solo significó este último salto. Hay algunas otras cosas complementarias, decíamos, pero esto es lo que estamos logrando conseguir con un poco el esquema, el marco con los que estamos manejando. Y esto tiene un efecto, y es que, para empezar, las empresas, cuando dicen, bueno, me tengo que financiar, necesito un horizonte, por ejemplo, de 10 años para desarrollar determinado proyecto, bueno, tienen que salir a conseguir dinero a esta tasa, o alguien va a decir, bueno, ¿para qué le voy a dar si ya consigo el dinero a este proyecto, si consigo una alternativa que me provee esta otra tasa? Esto, si uno quiere también, tiene efectos sobre los precios de los activos, porque a mayor tasa, menor precio del activo que genera determinado flujo. Y uno podría decir, bueno, ya que esto deprime los precios de los activos, si alguien tuviese el coraje y piensa que además esto se va a revertir rápidamente, es una oportunidad de entrada. Pero esta es la situación paradojal de Argentina también, que uno tiene que decir, bueno, pasamos por estas subas y bajas tan violentas en ciclos creados por uno mismo, por encima de lo que pueden ser los efectos de la pandemia, le agregamos estos otros factores que nos hacen muy, muy vulnerables, muy frágiles, y encima afectan lo que puede ser el desarrollo, la tasa de crecimiento de mediano y largo plazo. Ahora, si miramos el mercado cambiario en la historia argentina, acá tomamos un periodo muy, muy largo, y esto es también una medición de lo que puede ser el riesgo y el apetito, y ahora explico. Lo que vemos en primera instancia, que acá hubo fogonazos llamados, los podría llamar así, de tipo de cambio muy depreciado el peso, por lo tanto alguien diría un dólar muy caro, en realidad es el peso que está muy barato, porque la gente quiere salir del riesgo que esto implica. Ahora, lo que vemos es que estos fogonazos en general tienden a durar poco, y hoy nos encontramos con una situación también bastante particular, con que el tipo de cambio peso-dólar ajustado por inflación oficial, medido contra el promedio, está por ahí. Uno puede decir, en algunos términos, no está ni atrasado ni adelantado. Si uno mira el contado con liquidación o el dólar MEP o algo así, y estos son estos puntos a la derecha, y los compara con los periodos de fogonazos, es un tipo de cambio que refleja una percepción de riesgo sustancial también. Y vemos, estos se comparan con momentos de salida a la convertibilidad, se comparan con la llamada salida de la tablita en 1982, no está tan lejos de periodos de la hiperinflación. En realidad el promedio de los 12 meses después del Rodrigazo está por debajo de estos otros tipos de cambio que vemos hoy, llamados financieros o más libres. Entonces, yo creo que uno también dice, de una u otra manera, Argentina con sus formas, por ahí va a una situación de enorme trauma, pero pensado también en el mediano y largo plazo, esto se va a corregir de alguna forma. Algunas veces, lamentablemente, estas correcciones
significaron cambios políticos muy drásticos y crisis sociales no menores. Esperemos que en esta ocasión uno tenga un poco la anticipación de tratar de evitar esas circunstancias y en consecuencia no llegar a esas situaciones tan traumáticas y tomar medidas previamente, pero volviendo al paralelo de los fogonazos, esto tiene una dinámica de tiempos muy veloz y hay que tener mucho de anticipación y coraje y apoyo político y clarividencia como para poder evitarlo. Ahora, si uno también piensa en, bueno, tenemos esta situación, tenemos que corregir diseños varios y cuestiones que han llevado a estas cuestiones particulares de Argentina, pero si uno habla de competitividad internacional, hoy el comercio internacional también está subiendo frente a lo que había sido los valores menores del segundo trimestre de este año. Hay un comercio, por ejemplo, creciente en la parte de servicios, donde además hay menos actitudes proteccionistas y hay desarrollo de comunicaciones que hace que el transporte de esos servicios sea cada vez más barato. Y los salarios, lo que tiene que ver con el capital humano corregido por tipos de cambio, acá vemos incluso comparado con fines del 2015, en dólares está 30% más barato al oficial, tomado al contado con liquidación está 60% más barato. Entonces ya acá alguno puede decir, por el lado comercial, Argentina podría tener una oportunidad, ya habría hecho más que lo que sería una corrección deseada o no por varios. Segundo, también, bueno, Ricardo lo mencionó, yo creo que sacando incluso la pandemia del medio y comparando los precios de las materias primas agrícolas y otros metales y lo que serían los productos derivados de estos, tenemos, por ejemplo, la soja en dólares creció 13% en lo que va del año, maíz 8,7%. O sea, acá también hay oportunidades para Argentina. Y la última, que yo creo que es un poco la que me acuerdo también Ricardo nos mencionaba cuando estudiábamos, el país que tiene mejor historia de superávit comercial de América Latina es Venezuela. No es el país que tiene el mejor track record en materia de crecimiento, estabilidad, ni remotamente. Y esto tiene que ver con la cuenta capital, la cuenta de ahorros. En el mundo en estos momentos hay como una percepción y más que percepción de exceso de ahorros. Estos excesos de ahorros los vemos en la tasa de ahorro personal, por ejemplo, en Estados Unidos. El producto cayó, pero la incertidumbre también subió y las tasas de ahorros tienden a subir. Y estas mismas tasas de ahorros están generando tasas de interés nominales y reales ultra bajas y si no negativas. Y no hay momentos que uno pueda decir de países que enfrentando la pandemia tienen un deterioro de sus cuentas fiscales, pero donde hay grandes episodios de huida del dinero. En Argentina tenemos lo contrario. Si nosotros pudiésemos aprovechar alguno de este gap que tiene que ver con la rentabilidad exigida por los proyectos, los menores costos de operación medidos en moneda dura y lo que puede ser la disminución del riesgo y tomar proyectos o solventar proyectos que en Argentina en promedio rendirán más que en otros lados, hay como una oportunidad, es el segundo carácter chino de la descripción de las crisis. Entonces,
La impresión es que la conclusión, yo creo que estas paradojas nos dicen, parece que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Tenemos condiciones que son duras en el mundo, pero no son esas condiciones que habían marcado las crisis en Argentina, donde, por ejemplo, se había apreciado mucho el dólar, los precios de commodities se habían caído, tasas de interés muy altas. Hoy esas últimas cuestiones están mucho más a favor y yo creo que lo que tenemos que ver en materia energética y en las otras materias es cómo precisamente manejamos estos elementos para aprovechar lo que hoy no estamos pudiendo, queriendo ver en términos generales, que es una salida mucho mejor y probable, posible, no sé si probable, para Argentina. Muchas gracias. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación, muy didáctica y como dijiste vos mismo de Ricardo, que había sido tu profesor, la verdad que fuiste muy didáctico cuando explicaste primero la parte del riesgo país, ¿no? O sea, que muchas veces se decía que en Argentina las empresas tenían menos riesgo que el país y vos dijiste que lo mostraste claramente. Ahora, con una tasa del 22% que mencionás, la verdad que es difícil, ¿no? Que se haga algún proyecto, una tasa de 22% en dólares, muy complicado. Bueno, también lo que mencionás, ¿no? De una oportunidad, que como de alguna manera estamos en crisis, estamos baratos, un poco lo que estás mencionando, desde el punto de vista de los activos, desde el punto de vista de los salarios, cuando hablas del tipo de cambio real. Una de las preguntas que me surgen es, y ya yendo un poco a la energía, es si crees que dado que el sector energético es de los pocos que pueden atraer divisas y generar divisas, que es uno de los limitantes, ¿no? Tan importantes en nuestro país, si crees que habría que hacer un régimen especial, ¿no? Un régimen especial para, de alguna manera, permitir a ese sector operar, ¿no? De alguna manera como aislada de las variables del tipo de cambio, de los flujos financieros y las problemáticas macroeconómicas argentinas. Yo creo que en general no me gustan los regímenes especiales, porque, digamos, vayamos al ejemplo de los desarrollos no convencionales de petróleo y gas. En realidad es una cuestión que tiene que ver mucho más con la minería, la manufactura, compra muchos servicios. Entonces, ¿a dónde poner los límites ahí? Y por qué uno sí, el otro no, se hace muy difícil de manejar. Creo que uno puede temporariamente decir, bueno, damos algún tipo de protección, pero la protección debería ser general. Cuando digo protección, no me estoy refiriendo a necesariamente algún subsidio, sino más bien cómo dar reglas de juego que permitan el desarrollo general, y eso solo yo creo que va a ser el mejor y mayor impulso que uno dé al sector energético, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, porque la demanda en general debería crecer también de esos mismos usos energéticos, y por el lado de la oferta es que pueda llevar adelante todos estos proyectos. Bien. Y desde el punto de vista del financiamiento, que bueno, obviamente a estas tasas es inaccesible, ¿no? Al revés, estás tratando de ver cómo refinanciar las deudas, como mencionaste con el decreto que había salido. ¿Qué alternativa ves? O sea, para que las empresas puedan de alguna manera financiar algún proyecto que pueda haber en este momento. ¿Cuáles son las mejores alternativas de financiamiento? ¿Qué crees, por ejemplo, del Dollar Link o ese tipo de alternativa? Ya, bueno, hay una, voy a hacer mención, hay una circular que el Banco Central sacó hace poquitas semanas, a principios de septiembre, si no me equivoco, que decía que los dólares traídos para financiar proyectos de exportación se podían repagar, ya sea
por financiamiento de deuda o por inversión de capital, con las mismas exportaciones que produjera. Yo creo que eso ayuda marginalmente. Creo que trataría de desandar el camino en algunas cosas que han hecho que el riesgo privado hoy se perciba de manera inferior al riesgo público. Y esto tiene que ver con las normas, es el diseño del mercado cambiario, es el hecho que quien tenga pesos para comprar las divisas o a la inversa, que tenga dólares para comprar los pesos, lo puede hacer de manera bastante transparente, simple, en definitiva, y con eso, digamos, precisamente sacarle los elementos de arbitrariedad, discrecionalidad que impiden estos movimientos, por ejemplo. Y en ese sentido, sí, yo yendo también a la pregunta previa o atando un poco, regímenes especiales o no, cuanto uno más previsible sea en materia tributaria, por ejemplo, en reglas de juego, que sea flexible, ayuda mucho. Y eso es el marco que generalmente debería estar proveyendo el Estado, que es, no se puede cargar de todas y cada una de las cosas y menos reemplazar de todos y cada uno a alguno de los factores que el mismo sector privado puede hacerlo de manera eficiente y además asumir los riesgos. Y entonces es como generar el marco que permita ese tipo de iniciativas y llevarlas adelante que le van a, en definitiva, ayudar a las mismas cuentas del Estado. Porque a mayor actividad, mayor recaudación, menor problema fiscal, menor tentación para intervenir sobre las finanzas privadas también. Bien. En relación a este punto, tenemos una pregunta de Raúl García. Nos dice, bueno, ¿no convendría de alguna manera facilitar lo que es el flujo de capitales tanto para entrar como para salir? Como diciendo, si no dejamos que salgan de manera normal, es imposible que empresas internacionales, que obviamente estamos hablando del rubro energético, que en general hay muchas empresas, obviamente multinacionales, en las cuales los países compiten para atraer la inversión, obviamente. Entonces, no habría que, en ese sentido, dejar alguna posibilidad de que sea más fácil que el sistema esté contado con liqui, que por ahí para una empresa de acá, una persona acá es más fácil, pero para una empresa multinacional no sé si es tan sencillo ese esquema, ¿no? Sin duda, eso es un factor. Hablamos recién de simplificar, hacer todo más transparente, más fácil. Materia cambiaria es de lo que más se nota y lo hemos hecho difícil. Cuando hablamos como en pocos meses esto se deterioró, muchas veces tiene que ver con este tipo de dificultades. Digamos, yo personalmente me cuesta entender por qué decir que el no residente no pueda ser contado con liqui. Entonces, bueno, todo este asunto de la reestructuración de las deudas privadas, también por norma, son cuestiones que terminan teniendo un costo muy alto, por lo que en definitiva no se hace, y ya no es una cuestión de ponerle un precio o no a los dólares, es ya hasta aún más básico, si se puede o no se puede. Buenísimo. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por la presentación y por responder a las preguntas. Es un honor haberte tenido acá en Energy Forum. Esperemos que la próxima vez pueda ser un discurso más positivo, ¿no? Que podamos dar un discurso más positivo, pero bueno, esta es la realidad que nos toca hoy en día. Sí, pero siempre que llovió paró. Y lo vimos en lo de Argentina. Lo que pasa es que eso es cierto, pero Argentina en el medio fue perdiendo el tren a veces, ¿no? Sí. Esperemos no perder el tren, sí, otra vez. Sí. Es un buen punto. Muchísimas gracias, Daniel. Te invitamos a seguir escuchando a nuestro próximo orador, que va a presentar